mis amados hermanos, para mí es un gozo en esta mañana poder estar con ustedes. Ayer, desde que llegué, pues he recibido las mayores atenciones y por lo tanto estoy muy agradecido al Señor y al corazón que ha puesto el hermano Víctor, en Michael y en todos ustedes para recibirme y atenderme y ofrecerme lo mejor que cada uno tiene. Así que espero que también en esta mañana yo les pueda dar de igual manera lo mejor, pero no mío, sino lo mejor de Dios para nosotros, para nuestra edificación, para nuestra consolación, para nuestro provecho, para que podamos seguir andando en esta tierra mientras esperamos el retorno de Cristo, pero triunfando con los argumentos, con la palabra, con el mensaje de Dios y que Él ha puesto en nuestras manos. En esta mañana vamos a estar hablando acerca de la necesidad de derribar argumentos que se levantan contra el Evangelio. ¿Qué hago? ¿Lo pongo o lo quito? No me va a hacer falta. Está sonando bien esto. Es decir, vamos a estar trabajando, pensando y preparándonos para derribar los argumentos que se levantan en contra del Evangelio. Hay un dicho que dice que a buen entendedor, pocas palabras. Pero ¿qué pasa cuando no hay un buen entendedor? O peor aún, cuando hay alguien que no quiere entender. Pues entonces hacen falta, ¿qué cosas? Un poquito más de palabras, muchas, buenas, claras y contundentes palabras o argumentos para traer luz a aquel que sus tinieblas no le permiten ver la clara luz del Evangelio de Jesucristo. Si usted va a predicar el Evangelio, tiene que estar preparado. ¿Para qué? Para las reacciones que se van a producir cuando usted presente el Evangelio. Eso es precisamente lo que está enfrentando Pablo de parte de los judíos. Un judío que ahora tiene la intención de que los judíos conozcan a Jesucristo y la salvación que Cristo ofrece a su propio pueblo y al resto de la humanidad. Lo que va a hacer Pablo con el libro de Romanos, esta porción que tenemos aquí, es precisamente derribar esos argumentos en una discusión con un imaginario interlocutor u objetor que se opone a aceptar el mensaje que lo acusa, pero que también le declara que solo la fe en el Evangelio de Jesucristo le puede justificar delante de Dios. Les invito a leer Romanos capítulo número 3, versículos del 1 al 8. Romanos 3, del 1 al 8. En honor del tiempo, yo leo y ustedes siguen con la vista. Dice la palabra, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Oramos. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú nos has dado el privilegio de servirte. Porque nos has dado el privilegio de tener tu palabra, tu Espíritu, Señor. Gracias por ser parte de tu iglesia. Ayúdanos en esta mañana a exponer tu palabra sin temor. Que hables tú, que nos uses para tu gloria y para tu honra, para edificación, para consolación, para exhortación de tu pueblo. Que tu verdad sea manifestada a través de mí en esta hora. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amados hermanos, solo la fe en el Evangelio de Jesucristo le puede justificar delante de Dios. Vemos por qué el judío
también necesita creer en el Evangelio de Jesucristo para ser justificado delante de Dios. Eso es lo que está haciendo Pablo a través de este pasaje. El judío, en primer lugar, necesita creer en el Evangelio de Jesucristo para ser justificado delante de Dios, precisamente porque tiene ¿qué cosa? Una ventaja. Dice aquí el versículo 1, ¿qué ventaja pues tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Y dice la respuesta de Pablo, mucho en todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Cuál es la objeción que este judío imaginario le presenta a Pablo? Que como vemos a lo largo de la carta a los romanos, tiene una tarea Pablo en todo el mundo. ¿Cuál es la tarea de Pablo? Cuando uno va a el capítulo 1 de la carta a los romanos, encontramos en el versículo 7, dice que... voy a leer un poquito arriba, dice el 5, y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de Pablo con esta carta? ¿Cuál era el propósito de la vida de Pablo en el Evangelio? Simplemente era traer a la obediencia, a la fe, a todas las naciones, por amor del nombre de ¿quién? Por amor del nombre de Jesucristo. Así que Pablo está empeñado en que todo el mundo obedezca a la fe en Jesucristo. Y por lo tanto, Pablo está predicando el evangelio de la justificación por la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Así que la objeción primera que encuentra Pablo de parte de los judíos es que de acuerdo a tu mensaje, no tiene sentido ser judío. ¿Está entendiendo esto, no? De acuerdo a lo que tú estás predicando a Pablo, no tiene sentido ser judío. Al llegar a Romanos 3, ya Pablo ha puesto en su lugar a todo el mundo. ¿Qué dice la Biblia hasta donde hemos estado, o hasta donde ustedes han estado andando en esta carta? Que todos han pecado, que todos son dignos del justo juicio de Dios, y entre ellos, ¿quiénes? También, ¿quiénes? Los judíos. Pero es cierto, los judíos cuentan con una ventaja que no la tiene ninguna otra nación sobre la tierra. ¿Qué son ellos? El pueblo de Dios. Ellos manifiestan en su cuerpo la señal del pacto de Dios con Abraham. ¿Qué señal? La circuncisión. Ellos, de manera especial, se les confió ¿qué cosa? La palabra de Dios, los oráculos de Dios, que es el término que usa Pablo en este pasaje. Y de manera especial, los 10 mandamientos, la norma más elevada. Más que disfrutar de un privilegio, los judíos tenían ¿qué cosa? Una responsabilidad. Se les dio la palabra de Dios para que la obedecieran, para que fueran un pueblo sui generis, para que fueran un reino de sacerdotes y gente santa, para dar gloria y honra al Señor. Para eso habían sido llamados. Así que este es un pueblo que conocía al Dios vivo y verdadero. El privilegio de los judíos no era para pecar y hacer lo que les viniera en gana, sino para obedecer y glorificar de esa manera al Señor. ¿Pero lo hicieron? ¿Honraron a Dios? ¿Honraron su palabra? Ellos se destacaron por lo primero, por pecar, desobedecer, transgredir la ley de Dios, y no por lo segundo, honrar a Dios. Ellos se envanecieron y no se dieron cuenta que el llamado de Dios no fue a ocupar una posición especial, sino a realizar ¿qué cosa? Una tarea especial. La máxima bíblica, ¿cuál es? Al que más se le da, más se le demandará. Y es por eso que los judíos tendrán que dar cuentas también delante de Dios. Pues en vez de constituirse en una nación santa, se convirtieron en una nación impía,
de la cual Dios por medio del profeta Isaías exclamó: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La palabra de Dios les revelaba a ellos al Dios soberano en todos sus perfectos atributos morales y naturales, pero el propio Dios se queja de ellos diciendo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Le fue dada la palabra para que se convirtieran, para que le conocieran, pero fue totalmente en vano. Usted ha visto las oraciones de Nehemías, de Esdras. ¿Por qué oraban? Por la misericordia de Dios para su pueblo que había pecado, que había transgredido, que ahora estaban en Babilonia, cautivos por 70 años. ¿Por qué cosa? ¿Por hacer lo bueno? Por desobedecer a Dios, por deshonrar a Dios. Habían blasfemado el nombre de Dios. Con todo su maravilloso historial y su terrible fracaso, no había pueblo más preparado para recibir la justificación por fe revelada en el Antiguo Testamento que ellos. ¿Qué se dijo de Abraham? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué tenían que haber hecho ellos? ¿No eran hijos de Abraham? ¿No se sentían orgullosos de ser parte del pueblo de Dios? ¿No se sentían el pueblo de Dios, hijos de Abraham, descendientes de Abraham, herederos de todas las cosas de parte de Dios? Tenían que haber hecho solamente una cosa: honrar al Dios de Abraham. ¿Por medio de qué? Pero no lo hicieron. Ahora Pablo viene predicando de parte de Dios el evangelio de Dios, de Cristo, para ellos, y ellos ¿qué hacen? Lo persiguen, lo condenan, lo rechazan. Lo mismo que hicieron con su Redentor, con su Salvador en Jerusalén. Allí en aquella mañana, cuando fue presentado Jesús delante de toda la multitud, en vez de decir: ese es nuestro Cristo, nuestro Redentor, nuestro Mesías, ¿qué dijeron? Crucifícale. Eso fue lo que hicieron. No hicieron como Abraham. No honraron a Dios. No exaltaron a Dios. La ley, recordemos siempre, hermanos, nunca puede justificarnos. Estarás muy contento, muy orgulloso de la ley, pero la ley no te puede justificar. Pablo revela que sí hay una manera de ser declarado justo a ojos de Dios sin necesidad de la ley. Esto está disponible a través de la fe en Cristo para todos los que creen en Jesús. ¿Serás judío? ¿Serás un ferviente religioso de cualquier religión? ¿Serás descendiente de pastor, nacido en un banco del templo o en el muro de las lamentaciones en Jerusalén? ¿Sabes una cosa? Necesitas creer en el evangelio de Jesucristo para ser justificado delante de Dios. En segundo lugar, el judío también necesita creer en el evangelio por ser justificado, para ser justificado delante de Dios, precisamente porque Dios, ¿qué es? Dios es fiel. Dice la segunda pregunta: pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La pregunta es: de acuerdo a tu mensaje, el que tú predicas, Pablo, el que tú predicas, cristiano, el rechazo de los judíos ha hecho nula la fidelidad de Dios. Esa es la pregunta. Esta pregunta lleva una contundente respuesta de parte de Pablo. ¿Cuál sería? No, de ninguna manera. Claro que nada ni nadie puede hacer nula la fidelidad de Dios. Ni el pecado de pocos, ni el pecado de toda una nación, que en este caso se minimiza, pues dice que algunos habían sido incrédulos, cuando sabemos, una vez más repetimos, que toda la nación había sido incrédula. Ya vimos que las propias escrituras confiadas a ellos les hacen más culpables, y aún con la incredulidad de toda la nación, su infidelidad y su desobediencia manifestada en tener en poco la palabra de Dios, toda esa incredulidad no puede anular, ¿qué cosa? La fidelidad de Dios. El hecho de que tú no creas en lo que Dios ha dicho no hace que Dios sea infiel. El que eres infiel, ¿quién eres? Eres tú. Y esa es la realidad de los judíos. Dios es siempre fiel. Es su naturaleza. Es uno de sus atributos.
y Él hará que esa fidelidad se cumpla. Así lo dice su palabra. Pablo cita a la Escritura. Sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué cosa? Y en la realidad todos somos mentirosos. El único que es verdadero es Dios. Dios no miente, como sí lo hace y distingue al ser humano. Para Pablo entonces, enfatizar y ejemplificar sus argumentos, cita a David. El Salmo número 51, versículo 4, que dice: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué dice David? Tú eres justo y yo soy un pecador. Tú eres justo al castigarme, dice David. Recuerden lo que había pasado. David había visto a Betsabé, se encaprichó, mandó a Urías a la guerra para acostarse con su mujer. Lo hizo y no pasó nada. Pero a los pocos tiempos llegó ¿quién? Natán. Y le contó una historia. Y cuando David reaccionó y dijo: ese hombre tiene que morir, ¿qué dijo Natán? Ese eres tú. No miras para más ningún lugar. Ese eres tú. Cuando David se vio denunciado, ¿qué fue lo que hizo? Humillarse delante de Dios. Y ahí pronuncia estas palabras. Adán le echó la culpa a Dios por su pecado. Y también a la mujer. ¿Por qué comiste? La mujer que me diste. Ella es la culpable y tú. ¿Por qué me diste a la mujer? ¿Qué hizo David? ¿Le echó la culpa a Dios? Se humilló y dijo: contra ti solamente he pecado. Y soy digno del castigo, soy digno de que me destruyas, soy digno de que me hagas polvo. La culpa es mía. Eso fue lo que dijo David. No se justificó, ni culpó a Dios ni a más nadie. Yo, y solamente yo, soy el culpable. David manifiesta que Dios es justo cuando juzga en base a su palabra. ¿A quién Dios le va a ser fiel? A su norma, a su palabra. Y por eso, aunque a Dios nadie le puede condenar porque Él no peca, Dios es perfecto, si es juzgado por los impíos e incrédulos. Pero siempre, ¿qué hace Dios? Siempre vence. Así, de esa manera, lo reconoció David. A la luz de lo expresado, debemos entender que Pablo está afirmando en los versículos 3 y 4 la fidelidad de Dios en todos los aspectos de su palabra a Israel. Y esa palabra promete bendición por la obediencia. Pero no solamente promete bendición por la obediencia, también promete castigo por la desobediencia. Hay una lista grandísima allí en Deuteronomio 28, de los capítulos 27 al 30, que hablan de que si te portas bien, te voy a bendecir, pero si te portas mal, te va a pasar esto y 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 esto. La parte que Dios le dice al pueblo en cuanto a lo bueno que le va a pasar es así. Y la parte que dice todo lo malo que va a pasar es de tamaño. Y así todo el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Desobedeció a Dios. No pueden reclamar solamente el beneficio de las bendiciones si cuando haces lo malo, lo que te toca, ¿qué cosa es? El castigo de parte de Dios, porque Dios es justo. Por lo tanto, no te puedes quejar. La fidelidad de Dios no excluye el juicio del pueblo judío por su pecado. Y si los judíos están bajo la condenación de Dios por su pecado, entonces necesitan la justificación por fe que Dios ofrece solamente en Jesucristo y que Pablo fielmente y en primer lugar ha anunciado a quienes, a los judíos. No dice Romanos, al judío primeramente y también al griego. No muestra la vida de Pablo en su viaje misionero, que a donde quiera que llegaba primeramente iba a quienes, a los judíos, a la sinagoga,
y allí se fajaba a palos con ellos, al fin de cuentas lo sacaban a palo a él. Pero él decía y hablaba del evangelio y de la justificación por la fe, exclusivamente, porque no puede ser justificado por las obras de la ley, sino solamente en la fe que es en Jesucristo. La bendición de tener un Dios como el nuestro es que Él siempre va a cumplir su palabra. No depende de nuestra fidelidad, que la cumpla. Él es fiel y Él va a ser fiel en cumplirla. Tenemos la palabra de Dios y debemos vivir vidas congruentes con ella. No es sabio contender, altercar o cuestionar a Dios, ni tampoco, por supuesto, desobedecerle. Fuimos llamados para obedecer. Y como dice Pedro, para ser rociados con la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. En tercer lugar, el judío también necesita creer en el evangelio de Jesucristo para ser justificado delante de Dios, precisamente porque Dios también, ¿qué cosa es? Es justo. Dice los versículos 5 y 6. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y Pablo dice, habló como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? La pregunta, de acuerdo a tu mensaje, dice el judío, es injusto que Dios nos castigue cuando nuestra injusticia ha hecho resaltar la justicia de Dios. Repito, la pregunta del judío es esta. De acuerdo a tu mensaje, ¿es injusto que Dios nos castigue cuando nuestra injusticia ha servido para resaltar la justicia de Dios? Como usted ve, todo el que se opone, todo el que replica, todo el que no quiere hacer caso, entender, humillarse, someterse a la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Cada vez te va a poner argumentos más absurdos. Porque a fin de cuentas, él no quiere humillarse, él no quiere someterse, él no quiere entender o aceptar la justificación por la fe. Usted nunca ha discutido con alguien que cree que la salvación no se pierde. Yo una vez tuve una experiencia hablando con una persona acerca de la seguridad de la salvación. Como tanta gente en este mundo, la reacción que ellos van a tener contra ti es eso. ¿Cómo es eso? Entonces, si no se pierde, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Entiendes? Así que tú estás mal, ¿Cómo va a ser eso así? No puede ser. Y yo tuve esa experiencia y las personas que estaban empezando a ir a la iglesia se fueron. Y se fueron, ya usted sabe para dónde. Para donde hay que hacer muchas cosas. Para garantizar ¿qué cosa? La salvación. Y no estoy diciendo para los católicos. Estoy diciendo para otro lado. ¿Ok? Donde piensan que la salvación se pierde. No, está garantizada. ¿Quién la garantiza? ¿Nuestra fidelidad? ¿Nuestra justicia? No, la garantiza Cristo. Dios la garantiza en Cristo para todos los que creen. ¿Qué implica esta pregunta? Que la injusticia de los judíos, de ellos, le ha permitido a Dios manifestar su justicia y siendo así, más bien Dios, en vez de castigar, debería darle las gracias a los judíos. Esto que dice Pablo es lo que él sabía, que la gente de su tiempo decía, que la gente de las sinagogas donde él había llegado, le decían dentro de los argumentos que se levantaban contra la justificación por la fe. La respuesta de Pablo es tajante. De ninguna manera, ni en 1000 años, por nada, ni por nadie, eso va a cambiar. Dios no es injusto. El fracaso de los judíos en obedecer la palabra de Dios les ha acarreado juicio y de este modo ha demostrado, ha destacado la fidelidad de Dios a su palabra, que advierte siempre desde el principio del juicio de Dios sobre el pecado. Dios nunca es injusto por castigar a nadie que peque. Él juzgará al mundo. ¿No te das cuenta? Lo dice Pablo al judío para demostrárselo. Él va a juzgar al mundo con justicia. Lo dice Génesis 18:25, que Él juzgará al mundo con justicia. Y lo dice el Salmo 9:8, Dios va a juzgar al mundo con justicia. Si Dios va a juzgar al mundo con justicia, pues también
Serás tú su hijo, serás tú lo que él más ama, serás tú lo que él más quiere, lo más valioso y lo más preciado, pero también te va a juzgar a ti con justicia. Y por cierto, el mundo no tiene tu privilegio. Y por demás, Dios no está interesado, escuche esto, en que peques, sino en que no peques. Y para eso, ¿qué te ha dado? Estamos hablando con un judío, ¿no? Te ha dado su ley. Que no puedas cumplirla es por tu incapacidad o por tu inhabilidad para hacer lo bueno. Pero no porque la ley sea imperfecta o porque la ley sea mala. La ley no trajo el pecado. ¿Qué fue lo que hizo? Dice Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Antes de la ley, ¿qué había? No digas que la ley fue lo que trajo el pecado. La ley vino para corregir tu pecado. Pero tú eres incapaz de cumplir la ley. Tú eres inhábil, estás inhabilitado para hacer lo bueno que te exige la ley. Y dice Gálatas 5:13. Si usted lo encuentra, me espera un momentico ahí. Dice Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No, ese no es el texto que yo quiero mostrar. Bueno, me equivoqué por en la cita. Es la misma idea. Ok, usted no puede cumplir la ley, pero la ley no es mala, la ley es perfecta, la ley es justa, la ley es buena. Y sí, el Evangelio declara la injusticia del pecador, pero la resuelve por medio de la justicia de Cristo. Por lo demás, Dios no necesita que nadie peque para manifestar su justicia. ¿Sabe por qué? Porque Él es justo en sí mismo. Es uno de sus atributos morales. Dios ama la obediencia de su pueblo. La busca, la desea y la premia. Decir o dar a entender que Dios es injusto y que se ha aprovechado de nosotros para manifestar su justicia es la más grande injusticia que alguien que pretende conocer a Dios pueda cometer. Dios no te manda a pecar, ni te tienta a pecar para lograr su propósito. Lo dice Santiago. Ni Dios tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por nadie. Amados, Dios no está interesado en manifestar su ira, sino su amor. Dice Isaías 16:1, 16 al 20. Isaías 1, 16 al 20. Dice así: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, a aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Dios ama o no ama? ¿Dios quiere el bien de los suyos o no quiere el bien de los suyos? ¿Dios busca lo mejor para ti o no lo busca? ¿Qué es lo que Dios anhela? Tu felicidad. Y para conseguirlo, ¿qué hizo? Cuando usted va a Isaías 53, usted verá lo que le dice Dios al pueblo de Israel. ¿Cómo Él mandaría al Mesías?
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No voy a seguir leyendo, porque ustedes me imagino que conozcan el texto. Los sufrimientos del Mesías. ¿Por amor a quién? A los pecadores. ¿Cómo tú vas a decir que Dios es injusto? Si Dios en su amor ha hecho todo para darte lo mejor, y aún en tu pecado y en tu maldad, mandó a su Hijo a morir en una cruz para darte su justicia. Solamente necesitas que creas, que te humilles y que reconozcas que no te puedes justificar a ti mismo, que la única manera es a través de la fe en Jesucristo. Cuarto lugar, el judío también necesita creer en el Evangelio de Jesucristo para ser justificado delante de Dios, precisamente porque su mentira demuestra la veracidad de Dios. Cuando volvemos a Romanos capítulo 3, a nuestro texto, encontramos en los versículos 7 y 8 la pregunta y su respuesta. Si estuviera en Cuba, mis manos estuvieran sudadas y la Biblia caminaría rápido. Pero aquí no estoy en Cuba, aquí hay frío y entonces se patina. Ok, dice: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se los calumnia y como algunas cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? La pregunta, ahí la tenemos. Mentira ha traído gloria a la verdad de Dios. No me puede juzgar como pecador. ¿Por qué me juzga? ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Pablo ha sido acusado de predicar una doctrina que conduce a la siguiente conclusión: hagamos males para que vengan bienes. Es decir, que pecar es bueno porque hará que Dios lo convierta en bienes. Pablo declara que algunas personas lo estaban acusando de enseñar exactamente esto, que el pecado humano conduce a la gloria de Dios, por lo que es mejor que en vez de pecar, cometamos más pecado. Esa es la respuesta de los judíos al mensaje que Pablo está predicando, el Evangelio de la Gracia. Entonces voy a hacer lo que me da la gana. Ok. Pablo rechaza la idea misma sobre esto en dos direcciones. Primero, la justicia de Dios significa, por definición, que Él no puede ser injusto. Dios es el estándar de la bondad y la verdad, por lo que el juicio de nuestro pecado es, por definición, completamente justo y justificado. Y por eso merecemos la ira de Dios. ¿No está hablando Pablo en el capítulo 2 de la ira de Dios? ¿No dice en el capítulo 1, 18 en adelante, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad que cometen los hombres que están en contra de Dios, de su conocimiento, de su justicia, de su gracia y de su bondad? Así que por lo tanto, merecemos ¿qué cosa? Recuerda que estamos aquí por gracia, no porque somos buenos. Nosotros los judíos y aún todo el que respira está aquí por la gracia de Dios, porque no merecemos vivir ni un segundo de la existencia. En segundo lugar, tal y como anuncia Pablo en su Evangelio, la pecaminosidad humana es inevitable. Nadie peca de ninguna manera con la intención de aumentar la gloria de Dios. Pecamos, ¿sabe por qué? Porque somos pecadores, porque nuestro corazón y su deseo es de continuo el mal. ¿Por qué vino el diluvio? Porque vio Dios que no había nadie. Bueno, porque vio Dios que no había nadie que obedeciera, que sirviera, que pudiera honrar a Dios. Y dice entonces Dios en el capítulo 6, versículo 5, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿qué cosa? Solamente el mal. Eso ha cambiado. La Biblia no ha cambiado.
sigue diciendo en Romanos, sigue diciendo en Gálatas, sigue diciendo en Filipenses, sigue diciendo en Apocalipsis, que el hombre, ¿qué cosa es? Es pecador, es malo. Nosotros somos malos. Lo bueno que somos no es de nosotros, es de Dios. Dice Santiago que todo don perfecto, toda cosa buena desciende ¿de dónde? De lo alto. Lo que tú haces bueno no es tuyo, es de Dios. Es parte del plan, como dice Efesios capítulo 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras que nosotros hacemos hoy, que le dan gloria y honra al Señor, son de Él. Simplemente nosotros estamos ejecutando lo que el Espíritu de Dios que vive en nosotros y lo que su palabra nos enseña, pero que no lo pensamos nosotros ni lo deseamos nosotros. Él obra el milagro de que podamos hacer grandes cosas para Él, y aún así ni con eso merecemos nada, como dice el Señor, o Pablo lo dijo: si el bien que hago tampoco merece nada de parte de Dios, porque no lo hago yo, sino el Espíritu de Dios en mí. Y nuestra condenación, dice Pablo, para los que así creen, ¿qué dice? En Romanos, es justa. Para todos los que dicen hagamos males para que vengan bienes, su condenación es justa. No tiene sentido discutir. No tiene sentido altercar con esta especie de personas, llámese judío, llámese gentil, llámese quien sea, que simplemente no quiere humillarse, no quiere reconocer que es un pecador, que está perdido y que la única esperanza se llama ¿quién? Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos humillarnos y aceptar la justicia que en el Evangelio de Dios se nos ofrece. Concluyo. El gran problema del ser humano es que se considera a sí mismo bueno, justo y recto. Cree que no es pecador, especialmente el judío, y por lo tanto no es merecedor de castigo. Pero Dios sabe que es todo lo contrario. Por eso nos dio la ley para manifestar nuestro pecado, y nos dio a Cristo para que, creyendo en su obra, seamos justificados. ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo es que Cristo justifica al pecador? Estamos perdidos, condenados. No hay chance, no hay oportunidad por ninguna obra, por nada bueno que hagamos delante de Dios. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios envió a su Hijo. Y no le envió a vivir en un palacio, ni le envió a vivir y a darse lujos, deleites en la tierra. Lo mandó a morir en una cruz por nuestros pecados. El justo, el bueno, el perfecto, murió por los injustos, murió por los malos, murió por los impíos. Él cargó nuestras culpas en el madero y allí derramó su sangre. Allí Él expió la culpa de todo aquel que cree, de todo aquel que humillado se postra delante del Señor, reconociendo su maldad y su pecado, y agradeciendo y recibiendo el beneficio de la sangre de Cristo que se derramó para limpiar nuestro pecado, nuestra maldad, para hacer que nosotros, que éramos pecadores, que éramos lo peor, hoy podamos entrar en la presencia de Dios justificados, limpios. La Biblia dice en Hebreos que el velo del templo se rasgó cuando Cristo expiró en la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre por nosotros, para que podamos entrar hoy a través de ese velo y hallar gracia y hallar oportuno socorro delante de Dios. Hoy somos salvos. Hoy podemos entrar en la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios, disfrutar de Dios y toda su plenitud. Pero no es por nosotros, es porque Él cargó nuestras culpas para justificarnos delante de Dios. Cuando Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo número 1, le dice allí al final,
capítulo 1, versículo 30. Dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. Él nos justifica delante de Dios. Él propició la ira de Dios. Ya no vamos a ser condenados. Él sufrió la ira de Dios en nuestro lugar para justificarnos. Él derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, para santificarnos. Pagó el precio de nuestra redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Él murió. Tú no. Para que tú tengas vida. Eso es todo lo que tenía que entender ¿quién? El judío. Tú no puedes. Él es el que puede justificarte. Él es el que puede salvarte. Eso es lo que tiene que entender el gentil. Tú no puedes, porque aunque no tienes ley, eres pecador de todas maneras y estás condenado delante de Dios. Pero Él pudo pagar el precio de tu pecado, de tu maldad y justificarte delante de Dios. Simplemente cree. Simplemente ten fe en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario y tendrás salvación y vida eterna. Esta es una gran noticia para nosotros hoy, pero no lo fue y no lo sigue siendo para aquellos que no reconocen su maldad y especialmente para aquellos que presentaban las más grandes objeciones a la justificación por la fe en el Evangelio de Jesucristo que Pablo predicaba. Con todo, y a pesar de todo, de que nadie entienda, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir anunciando a todo hombre y en todo lugar la justificación por la fe en Jesucristo, aunque nos sigamos encontrando como Pablo con personas que piensan contrariamente a lo que Dios nos muestra en su palabra. A fin de cuentas, Dios ha prometido con este mensaje salvar a los creyentes. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos, ¿qué buscan? Dice acá el texto, sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que, hermanos, si Pablo pudo derribar argumentos que se levantaban contra la justificación por la fe en Cristo, nosotros también. Y aquí está la enseñanza de Pablo en la mañana de hoy. Prepárate, porque tendrás mucha oposición. Tú no vas a predicar un evangelio de la prosperidad. Por cierto, cuando estaba preparando este mensaje, que para hacerle gloria a los que han dicho y hablado de esta manera, dicen que esta es una de las porciones más difíciles de la Escritura. No encontré a nadie que no fuera un ferviente, devoto, celoso, predicador de las Escrituras, que estuviera dispuesto a hablar de este texto. No sé si me entienden. Solamente pastores celosos de la palabra, sin otra intención que no sea edificar al pueblo de Dios, se acercan a este texto. Así que ustedes son bienaventurados si tienen una iglesia donde se coge un libro de principio a fin y se predica, sea el texto fácil o difícil, sea claro o sea oscuro. Son bienaventurados, porque esto es lo que nos hace falta para edificar nuestras almas y para prepararnos para contender ardientemente por la fe que un día fue entregada aquí a nosotros. Así que a derribar los argumentos que se siguen levantando hoy en contra del Evangelio. Recordemos que solo puede justificar al pecador delante de Dios la fe en el Evangelio de Jesucristo. Señor, gracias porque nos has revelado tu palabra.
porque nos has revelado el misterio, Señor, que estuvo oculto durante siglos, que en Cristo Jesús hay salvación para el pecador, que no es por ley, que no es por obras, que es solamente por gracia. Ayúdanos a proclamar tu mensaje, ayúdanos a creer ese mensaje, ayúdanos a contender por ese mensaje, Señor, como lo hizo Pablo, como lo hizo el propio Señor Jesús, como lo hicieron los demás apóstoles que dieron su vida por la verdad. Que en esta mañana tu iglesia haya sido edificada, fortalecida, desafiada, Señor, a seguir anunciando al mundo el glorioso evangelio de la justificación por la fe, que es solamente en Cristo Jesús. Amén.